¿Estáis bien? ¿Habéis descansado un poquito? ¿Sí? ¿Venís con ganas? ¿No habéis descansado? Sí. Vale, pues ¿os parece que empecemos? Saludamos a toda la gente que está viéndonos desde diferentes puntos del mundo por aquí. Saludamos y como tenemos al maestro que ya está aquí, Bruno Orozco, le damos un aplauso y que se venga a la mesa. Ahora sí, si lo encendemos igual, ¿no? El técnico ya, Raúl, pobrecillo, que está de nosotros hasta aquí. Bueno, gracias, ya. Raúl. La verdad que estamos, yo estoy especialmente contenta. Mi maestro Enrique es quien me presentó a través de las redes a Bruno, está especialmente contento, pero yo creo que vosotros también, yo creo que a partir de ahora vais a estar especialmente contentos también. Hemos tenido una mañana fantástica, de ponentes fantásticos, y vamos con las siguientes guindas, ¿no? Porque yo creo que es un pastel con muchísimas guindas. Bruno viene de México, que no viene de aquí, de al ladito. ¿Cuántas horas son, Bruno? Como 12 horas. 12 horitas, así. Viene con Jessica también, su pareja, que la saludamos también porque ha hecho el esfuerzo de venirse. Sí, la verdad es que Enrique conocía, porque las artes marciales llegan a mucha gente, y me decía, bueno, es que tendría que estar con nosotros en este primer encuentro multicódigo, tendría que estar este señor, porque él es maestro de artes marciales, pero también es escritor. Él, la verdad que está ayudando a muchísima gente. Bueno, tiene un sistema suyo, ahora nos lo contará también, tiene un sistema que ha creado propio. De hecho, me lo estaba explicando este señor de aquí, de segunda fila, que ha venido de las Islas Canarias solo para ver a Bruno. Gracias por venir, Me estaba diciendo que el sistema que ha inventado de artes marciales, porque él es uno de los grandes del Aikido, por ejemplo, su sistema está ayudando a muchísima gente pues a lidiar con esto, ¿no? Con esto que es la violencia y que a veces nos hace o nos cuesta hasta pronunciar. Cuando hablamos de violencia, casi la mente ya nos ponemos a temblar un poquito. Queríamos que viniera él a hablar porque él siempre, hay una frase de las que dice que en sus vídeos, que bueno, claro, esto está muy bien lo de las redes sociales porque así nos encontramos todos. Hay una de las frases que dice que es la primera arma, ¿no?, para defenderse es la mente, es cultivar la mente. Y esto ayuda, y él está haciendo un gran trabajo con niños muy pequeñitos, ¿no?, también, y después con jóvenes y con gente que tiene que vivir en México. Como queremos saber un poquito más de México y queremos saber un poquito más de él, hemos preparado este formato, porque así yo puedo hacerle unas preguntas, nos va contando y después la gente también participa, porque ya verás qué público esto es. Así que si os parece bien, damos un fuerte aplauso a Bruno. Y a mí sí que me gustaría, Bruno, que nos hablaras un poquito sobre ti, ¿no? Que nos contaras en qué momento llegas al mundo de las artes marciales. Pues yo tengo 25 años entrenando artes marciales. ¿Se oye o no mucho? ¿Sí se oye? ¿Sí? ¿Se oye? ¿O lo pego más así? Ahí mejor. Mejor. Sí. Ok, ya. Y yo empecé muy joven, como a los 5 años, con un deporte más que un arte marcial, un deporte de contacto, se llama kickboxing, y de ahí seguí hacia otro entrenamiento que me jaló un amigo de mi padre, que esta persona era ex agente de la CIA y era subdelegado de asuntos latinoamericanos para México, para la búsqueda de refugiados políticos en la época de Honduras, El Salvador, ¿no? Porque la CIA pues, está metida en todo, básicamente, ¿no? Entonces, y mi padre era uno de los miembros más prolíficos en la parte cultural del Partido Comunista Mexicano. O sea, yo nací y me crié con libros de Lenin, Marx, y o sea, era comunista, pero de hueso colorado. O sea, realmente, de hueso colorado. Entonces, así decimos en México, no sé si aquí. Bueno, hasta la médula, decimos aquí, en plan ahí a tope. Y él tenía como muchos contactos con diferentes personajes de la vida pública en ese entonces, pero también contacto con personajes que eran la contraparte del socialismo o el comunismo.
porque era mi padre muy iconoclasta. Fue uno de los últimos muralistas mexicanos reconocidos, alumno de David Alfaro Siqueiros. Son personajes importantes en México, en la cultura mexicana, en el arte mexicano. Entonces mi padre era pintor y además era político, era muy prolífico en ese sentido, escribía poesía, era cantautor también, y la mayoría de las canciones que tenía era de protesta, etcétera, etcétera. Entonces, en ese ambiente, en ese entorno, conozco a esta persona que era amigo de él, y empiezo a tener un entrenamiento diferente. ¿Sí? Un entrenamiento que al final, al principio era más bien enfocado a que yo me aprendiera a defender, porque este amigo sabía que mi papá me golpeaba. O sea, mi papá era alcohólico, me pegaba sin razón, o sea, todo el tiempo eran a golpes, etcétera. Entonces, y pues tuve una infancia un tanto difícil, bastante difícil. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Mi mamá se aleja de mi padre, porque era mi padre una persona extremadamente violenta. Ya que estamos entrando en el tema de la violencia, vamos a hablar un poco de lleno, ¿no, Bruno? Sí, cuando mi madre me quiere separar de mi padre agarra la pistola y me la pone, yo de bebé, y me la pone en la cabeza y me dice: te lo vas a llevar pero sin sesos. O sea, ese era el nivel de violencia de mi papá, ¿no? Entonces yo me crié en ese ambiente, y este amigo veía eso y entonces me dijo: yo te puedo ayudar. Pero había un doble mecanismo ahí, una doble intención, porque lo que quería formar esta persona era un grupo de niños sicarios para empezar a localizar refugiados políticos y localizar y anular targets, ¿no? Entonces, así es como yo empiezo a tener este entrenamiento, que fue un entrenamiento paramilitar: manejo de armas, hechura de venenos, manejo de armas blancas, de fuego, estrategias, tácticas de vigilancia, manipulación psicológica, etcétera, etcétera. Pero todo esto ocurre cuando yo tenía 15 años, nada más. O sea, muy, muy joven. He vivido muy rápido, ¿no? Tengo 42 años, estoy joven, pero para mis 42 años creo que han sido muchas, muchas cosas, ¿no? Y de ahí yo entro en un proceso de drogadicción muy, muy fuerte, porque uno de los requisitos para pertenecer a ese grupo era ser drogadicto, básicamente. O sea, era por medio de drogas, alcohol, y entonces nos poníamos a entrenar, nos ponía a enseñarnos. No era como tal un sistema, era nada más: hoy vamos a ver esto, hoy vamos a ver lo otro, muy informal, pero había esa doble intención. Cuando yo me doy cuenta de que hay esa doble intención y nos empiezan a pedir hacer cosas que yo ya no sé si por ética, la poca que tenía en entonces, o por un mínimo de conciencia, decidí no hacer. Entonces me separo de ese grupo, pero me quedo con la drogadicción. Entonces tomábamos, no sé cómo se dice aquí, pero aspirábamos solventes, ¿sí? Químicos, mucha marihuana, coca, alcohol, mucho alcohol, y pues todos los días a todas horas. Básicamente yo empecé a los 13 más o menos, y hasta los 18, pues no sé qué pasó mucho con mi vida, digamos. Y bueno, en ese proceso temprano, pues yo tuve muchos encuentros, empecé a vender drogas, empecé a meterme en el mundo como del descontrol, no nada más hacia los demás, sino hacia mi propia familia. Me intenté suicidar 2 veces en ese proceso, y a los 18 tengo una crisis muy fuerte, emocional, mental, etcétera, y decido, más bien los hongos, ahorita explico por qué, deciden que yo ya no debo de drogarme. En ese entonces, ahí en donde yo vivo, hay un lugar donde se comen muchos hongos alucinógenos. Cada año las lluvias llegan y se comen hongos muy, muy potentes. Y yo iba cada año a comer hongos, aparte de todo lo que me metía, ¿no? Y entonces voy a este lugar y pido una bendición, porque tiene un aspecto como religioso, espiritual también, y más que religioso, espiritual, místico. Y entonces empiezo a tener revelaciones, etcétera, y me quedo en un como flashback, o en como decimos en México, un viaje de hongos por 3 meses. O sea, 3 meses no bajé, o sea, no bajaba y seguía en la locura, ¿no?
Me costó mucho trabajo. Mi mamá afortunadamente es psicóloga y me dijo, no vas a ir al psiquiatra. Me dijo, no vas a ir al psiquiatra, te vamos a mandar a otro lado y vamos a probar otras cosas. Y entonces, mi mamá en ese entonces estaba mucho en el chamanismo también. Mi mamá es doctora en filosofía y tiene toda una larga carrera en procesos de todo tipo. Se dedica ahora a la epistemología, pero antes estaba muy metida en la psicología social, en los efectos del otro, etcétera, etcétera. Entonces, y además con todo este background de psicología, ¿no? Entonces me dice, vamos a irnos por la vía alternativa. Entonces empezó a hacer yoga, me mete a hacer yoga, me mete a hacer hierbas, masajes para bajarme, aterrizarme, ¿no? Me costó mucho trabajo aterrizar, mucho trabajo, ¿sí? Empecé a desarrollar un tipo de psicosis agresiva donde yo todo el tiempo estaba conteniendo mi violencia. O sea, estaba comiendo enfrente de alguien y me daban ganas de clavarle un cuchillo, o te estaba agarrando el tenedor y estaba siempre, nunca llegué a agarrarme la mano para clavárselo a nadie, ¿no? Pero siempre había esa intención de quiero lastimar, y eso era lo que más me asustaba, porque decía, bueno, lastimar a alguien más es terrible, pero lastimar a un ser querido es todavía peor. Entonces yo empecé a sentir mucho miedo de lastimar a mi propia familia, a tal punto que una vez me paré a medianoche y fui con mi madre, porque me paré con intenciones de lastimarla, y fui con ella y le dije, mamá, es que te quiero lastimar, ¿qué hago? Y mi mamá me abrazó, me dijo, no me vas a hacer nada, y me llevó a la cama y me abrazó y me consoló. Entonces ya tenía yo una violencia implosiva tremenda, un nivel de agresión tremendo, pero mal enfocado, mal controlado, porque era nada más dar a entender al mundo que yo no necesitaba, porque a mí me daba mucho miedo ir al psiquiatra, o sea, me daba mucho miedo que acabara yo en un proceso psiquiátrico. Entonces me hacía pasar yo como que estoy bien, o sea, como que no, pues yo estoy bien, pero adentro no estaba nada bien. Entonces empiezo a ir a muchos procesos terapéuticos también, conozco a uno de mis terapeutas y me recomienda un retiro que se llama, una técnica de meditación que se llama Vipassana, es una técnica birmana con la tradición de S.N. Goenka, y entonces pues decido ir a hacer un retiro. Mi terapeuta me dice, pues esto te va a cambiar, va a ser lo más duro que has hecho en tu vida, pero te va a cambiar. Y en lo que se estaba gestando lo del retiro, yo ya quería hacer algún arte marcial, quería hacer algo, pero algo que no fuera agresivo, algo que fuera diferente, porque yo necesitaba como curarme, necesitaba tranquilizarme. Y entonces empiezo a ver el aikido, empiezo a ver los movimientos, la eficiencia, la espiritualidad propia del aikido, como una arte marcial que más que nada es un camino espiritual de desarrollo humano, y me gustó mucho que no había competencias, según no hay competencias, sí hay con mucha competitividad, pero oficialmente no hay competencias. Entonces pues empiezo a meterme en el aikido, y en ese proceso de meterme en el aikido, a probar esta nueva arte marcial, que pues en ese entonces, 1995, no era tan conocida. De por sí ahora es poco conocida, bueno, en Europa es más conocida, pero en México es menos, ¿no? Entonces me meto al aikido y paralelamente empiezo a meditar. Y en ese proceso de meditación y de aikido empiezo a tener un proceso de sanación. Y así estuve años haciendo puro aikido, meditando. Tuve una panadería, luego tuve 2 restaurantes paralelamente, porque tenía que comer de algo. Y de ahí, después de más o menos 9 años, 10 años de estar haciendo aikido, empiezo a recordar todos mis previos entrenamientos que yo decidí anular. Sí, yo no quería saber nada más de armas, tenía armas de fuego, cuchillos, o sea, tenía todas mis herramientas de trabajo, y decidí regalarlas, las vendí, porque yo entré en un modo como pacifista, hasta me hice vegetariano y toda la onda, ¿no? Y entonces pues entré en ese modus pacifista durante como 9 años, no quise saber nada de nada, ¿sí? No me atreví a agarrar un arma de fuego, no me atreví a agarrar nada. Y después empiezo a hacer una recapitulación y digo, bueno, ya estoy más estable, ya estoy mejor, y creo que debería yo aportar algo de esta experiencia. O sea, creo que debería hacer algo de esta experiencia que pudiera compartir a los demás y que les pueda ayudar a todas esas personas que sufren de violencia, ¿no?
y de violencia al nivel de México, que ahora es realmente brutal, ¿no? Entonces, como que lamentablemente todo se conjugó, porque México de la noche a la mañana, en el sexenio de Felipe Calderón, que fue un presidente mexicano, entabló una guerra directa contra el narcotráfico, y básicamente el narcotráfico controla el 25% del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces no puedes simplemente meterte en una guerra con ese nivel de poder, y se vino México abajo. Entonces empezamos a ver cosas que nunca imaginamos. Yo nunca pensé que iba a estar viviendo en un país así de violento, y esa experiencia, esas circunstancias, pues se conjugaron con lo que yo estaba haciendo y me dieron material para cortar, y tela para cortar, y para hacer este sistema y hacerlo de una forma muy seria, porque pues no es juego para nosotros, no es un hobby, no es, o sea, es violencia real. Entonces necesitábamos algo real, y ahí es donde empieza ya mi arte marcial como tal, que yo no digo arte marcial, es un sistema de protección. Y paralelamente no he dejado el aikido, sigo como aikidoka, soy aikidoka de corazón, pero lo entiendo más que nada como un yoga marcial, para relajarme, para salirme un poco de la dureza y de la rigidez que te va dando el estar en una constante violencia, ¿no? Entonces ese es el proceso marcial espiritual. A mí me gustaría preguntarle a Bruno, porque en una de tus divulgaciones sí que es verdad que hablas que en México hay tres tipos, tú hablas de tres tipos de violencia, que sí que me gustaría que compartieras, porque sí, claro, aquí tenemos que entender ese contexto. Sí, yo lo encerré en tres tipos de violencia, sí, pero hay ya más tipos de violencia ahora. Sí. Pues vamos a ponerlos todos, Bruno. Okay. Sí. Lamentablemente en México la violencia ya es una forma de comunicación, ya es un proceso donde las personas lo utilizan constantemente para interactuar. Se ha vuelto la ley de la jungla en todos los sentidos México. No hay instituciones como tal, o las hay, pero toda la gente que es violenta de una forma criminal y no criminal saben que no hay castigo, vamos a decirlo así, gubernamental. Entonces eso nos ha llevado a un punto de total africanización de México. O sea, México ya está, nosotros, yo me acuerdo cuando era más joven, micrófono. Sí, perdón, cuando era más joven veía los conflictos, por ejemplo, de los Hutus contra los Tutsis, las matanzas étnicas, etcétera, y decía, eso es terrible, ¿no? Gente macheteada en la calle, etcétera, ¿no? Y yo nunca pensé que México en otra lid, o sea, en otro contexto, pero se ha africanizado. Por eso es el concepto en seguridad de se africanizó. O sea, ya llegamos a un punto de caos, ¿no? Entonces, ¿qué? Lo de africanización. Africanización en conceptos de seguridad es cuando ya la interacción, como decía, es violenta todo el tiempo, ya hay una ley de la jungla que impera, hay vamos a decir, un darwinismo social, pero ya no en términos económicos o de corporativo, sino ya es un darwinismo social entre los mismos ciudadanos. Entonces, yo puedo estar en paz si soy el más fuerte. Y eso se ve desde en los barrios, donde el vecino alfa es el que domina, y además domina ya a punta de pistola, porque ya no es tanto a golpes. O sea, ya aquí las cosas subieron a una escala de fuego, ¿no? Entonces, ese es un concepto de africanización, cuando ya llega al núcleo familiar incluso, donde las familias, incluso dentro de su propio núcleo, ya se comunican por medio de violencia. Entonces la mamá ordena al hijo a base de golpes, el papá borracho casi todo el tiempo, porque finalmente el nivel de alcoholismo es fuerte en México, muy fuerte, pero unido con violencia, porque el hombre mexicano se siente avasallado por esta realidad. Entonces, y si eso le unimos la incapacidad gubernamental de lidiar con la economía, de lidiar con la corrupción, con la impunidad,
pues tenemos una combinación explosiva, porque no viene nada más desde el núcleo, sino viene también desde las instituciones, ¿no? Entonces, digamos que no hay institucionalidad en ningún sentido, no hay un arquetipo o un modelo a seguir por parte de los ciudadanos, o sea, no hay un donde tú te inspires, una figura a la que tú te inspires, donde tú puedes decir soy orgullosamente mexicano, y ser mexicano implica esto y esto. Ahora ser orgullosamente mexicano tiene mucha relación con el narcotráfico, tiene mucha relación quién es más violento, ¿sí? Quién gana más dinero, o sea, hay una descomposición generalizada. Entonces, México ha llegado en ciertas áreas, no todo México, pero ciertas áreas a ser como África, o sea, donde aparecen en una noche 7, 8 muertos en las calles, cabezas, o sea, un nivel de violencia brutal, ¿no? Y ya ha habido algunas respuestas por parte de los mismos ciudadanos para eliminar o para contener, más que eliminar, contener esa violencia. Pero estos ciudadanos que se fueron formando, que se llamaron las famosas autodefensas, fueron aplastados por los mismos gobiernos locales, porque finalmente estamos en un narcoestado, o sea, el gobierno está total y absolutamente coludido con la mafia. Pero aquí a lo que vamos en los niveles de violencia, sí, es de que tenemos, en este contexto que les acabo de decir, tenemos una violencia a nivel de mafia, donde tenemos diferentes grupos de poder con una enorme capacidad económica, enorme, mucho más fuerte que muchos estados, o sea, tienen más dinero que muchos gobiernos, y que se han ido entrenando de tal manera para fungir o funcionar como empresarios con poder armado. Entonces se manejan como empresarios que necesitan constituir o necesitan colocarse como el centro de la economía de la locación, donde ellos ya empiezan a manejar los recursos, empiezan a manejar lógicamente los medios de comunicación, empiezan a manejar todo. Pero aquí el problema es de que tenemos no nomás un grupo, tenemos más de 10 grupos. Entonces siempre hay un constante conflicto entre, yo digo, los grandes depredadores. Es como si nosotros los ciudadanos estuviéramos en esas como películas donde se está peleando Godzilla con King Kong y uno nomás está hacia abajo y no quieres que te aplasten, pero muchas veces te acaba aplastando porque acaban rodando hacia ti. Ese es el conflicto, ese es el tema de la mafia en México. Que antes la mafia, el narcotráfico, los carteles no tenían un código, no se metían con la gente, se metían entre rivales. Pero ese código se perdió y entonces ahora la pelea entre Godzilla y King Kong es con los ciudadanos también. Entonces tenemos un nivel de daño colateral por medio debido a las diferentes mafias enorme, enorme. En enero, por ejemplo, hubo nada más en puro enero de este año 2.400 homicidios dolosos. 2.400 homicidios. Era un promedio de 90 muertos al día. O sea, de dolosos, o sea, no de que se resbaló en la bañera, sino fueron y lo mataron, porque el homicidio doloso es con una mentalidad de asesinar al otro, no es ni accidente, no es voy a eso. Entonces, tenemos un nivel, como que les digo, de mafia, que es como King Kong contra Godzilla, pero luego tenemos un nivel diferente, un poco más bajo, no en alcance, pero igual de dañino, que hablando desde un concepto criminalístico. O sea, sigue habiendo una violencia donde tenemos un nivel de delincuencia menor, no organizada, que serían los pequeños, vamos a decir, las rémoras o los coyotes o otro tipo de fauna que circula y se mueve alrededor de estos grandes depredadores. Antes teníamos un dicho en México que era donde hay lobos no hay coyotes, y eso aplicaba antes. Llegaba el cartel a una locación y se acababan los secuestradores, los violadores, o sea, no había ni un delito porque el cartel llegaba a poner orden. Ahora ya no es así, ahora ya hay de todo. ¿Por qué? Porque hay un proceso de diversificación, eso es importante entenderlo. Cuando empieza a haber una guerra frontal entre los mismos carteles y a veces incluido el gobierno, que empieza a pegarle a ciertas áreas de la mafia,
los carteles empiezan a buscar otras fuentes de recursos. Entonces ya no nada más es el trasiego de estupefacientes, etcétera, sino empiezan a diversificarse. Y se empiezan a diversificar en, por ejemplo, la trata de blancas, mercado de órganos, ¿sí? Raptan a los niños, les sacan los riñones y los venden, cosas así. Se empieza a diversificar incluso en recursos naturales. Uno de los puertos más importantes acereros, donde llegaba cantidad de carbón y acero, etcétera, en México, uno de los puertos más importantes, era controlado por un cartel. O sea, imagínense el nivel de poder. Ya no estamos hablando de que vendan droga en las esquinas, estamos hablando de recursos masivos. Ahora, por ejemplo, donde nosotros vivimos, uno de los carteles controla el agua. O sea, el Instituto del Agua es como si ustedes aquí dijeran, bueno, aquí hay un instituto o una institución que se encarga de, un organismo que se encarga de regular el agua, limpiarla, distribuirla, y tú pagas. Tú le pagas para que te den agua. Allá ese organismo es controlado por el cartel. Entonces tú le pagas al cartel para que te dé agua. O sea, a ese nivel de infiltración tenemos la mafia. Entonces, ese es el proceso de diversificación, donde las grandes mafias ya no se pelean heroicamente, como Godzilla y King Kong, donde uno nomás como ciudadano está viendo las balaceras y las guerras que se dieron, porque se dieron, sino uno empieza a ver otro nivel de infiltración de la mafia a otras escalas, y hasta escalas gubernamentales. Ya ni se diga la policía ni nada, pero a ese nivel. Por ejemplo, tenemos todo el tema del derecho de piso. Si tú pones un negocio en México, necesitas pagar para que no te hagan daño, ¿sí? Y el problema es de que tú tienes que pagar una mensualidad, una anualidad, y no son mensualidades baratas. O sea, dijeran, bueno, cobran algo más o menos justo. No, revientan a la gente porque es demasiado dinero lo que piden. Y cuando necesitan carne de cañón, cuando necesitan secuestrar a alguien, cuando necesitan matar a alguien, entonces atacan a los que les dan las rentas. Entonces, es este proceso de la mafia que ya no nada más es a una escala grande, una gran escala, sino que va infiltrándose a todos los niveles de la sociedad. Y no nada más en un nivel práctico, donde tú das y recibes dinero, sino también en un nivel subjetivo, donde ya también entramos a una culturización de la violencia, donde se festeja ya y donde se admira la violencia. Entonces, por ejemplo, en México tenemos en varios estados, en todos los estados hay de estos periódicos amarillistas, pero too much. O sea, los periódicos allá, por ejemplo, donde yo vivo, tú en la portada ves una persona sin cabeza, o ves una carnicería, o sea, ves brazos, piernas, etcétera, y tú abres la portada de ese periódico y una chava en tangas, una mujer en tanga, y luego vuelves a abrir y hay chismes de las estrellas, ¿no? De lo que sucede en el mundo cultural de México o de entertainment, ¿no? Y luego vuelves a otra y bueno, aquí ya lo descabezaron, a este lo destriparon, ¿por qué? Pero empieza a haber ya una burla. O sea, empiezan a hablar los periódicos de jajaja, ponen jajaja, perdió la cabeza. Y entonces ves un cuerpo y la cabeza rodada por allá, pero gráfico, no crean que escondido o tachado, no. O sea, ves los ojos de la persona, ves la cabeza, ves las venas, ves todo a detalle. Entonces, cuando empezamos a tener ya un media que hace chiste de esto y que ya vende, porque además es de los periódicos más vendidos, entonces ya estamos hablando de una sociedad descompuesta y de otro nivel de violencia. Porque ya no nomás es una violencia entre los que participan, sino entre las víctimas que ya no son víctimas, sino que han acabado ahora adorando esa violencia. Entonces esos son los diferentes niveles. Y todavía en una escala menor, dentro de esta culturización de la violencia, como algo divertido, entretenido, tenemos ya el núcleo familiar, y tenemos las escuelas, y tenemos a los niños, que ya son presas de un nivel de violencia distinto. Por ejemplo, México sigue ocupando el primer lugar en bullying en el mundo. O sea, en México los niños son crueles, acosan a otros niños por las redes, las llevan a puntos de, no como en Estados Unidos, de que van y llega el niño que está harto y agarra una metralleta y balacea a todos, ¿no? Pero sí al punto donde los niños, el mexicano es muy aguantador, soporta mucho. Entonces,
es fácil que se acostumbre. Entonces el niño, en vez de explotar, empieza a adquirir. O sea, en vez de reventar con esta violencia y decir ya no más, empieza a adquirir los modus operandi de violencia. Y entonces lo empieza a hacer a nivel de su entorno. Entonces empieza a ser cruel con otros niños y se empieza a infiltrar también las visiones de los papás. O sea, los papás son bullies también. O sea, hay escuelas enteras donde hay un bully en la escuela, y estoy hablando de una escuela de 200 alumnos, donde hay un bully con el grupo de sus amigos, que es un niño de 14 años, 13 años, un chavo, un joven, y nadie le dice nada porque los papás de ese niño o son narcos o no son narcos, pero son extremadamente violentos. Y ya fueron a amenazar a la directora y a las maestras, pero amenazar con pistola, no así de, no, o sea, amenazas serias. Entonces, tenemos ya un sistema educativo donde ya se mueve con base en violencia y a donde las maestras y las mismas instituciones educativas han llegado al punto, se han acostumbrado tanto que dicen que ya es normal. O sea, dicen, pues es que los niños así se llevan, así debe ser, porque van a entrar en un mundo competitivo, entonces tienen que pelear por lo que es suyo, etcétera, etcétera. Entonces entramos ya a la ley de la jungla a nivel mucho más básico, y yo diría que los niveles de violencia se pueden identificar y cuando llega la persona a vivir en la ley de la jungla. Cuando no te queda más que la jungla y ser el más fuerte, automáticamente vas a ser violento. ¿Por qué? Porque necesitas sobrevivir. Y la supervivencia tiene que ver con la violencia. O sea, para sobrevivir tienes que ser violento muchas veces. Y no violento a nivel físico, porque también tenemos niveles de violencia mental, verbal y física. Hay personas que dicen que las palabras hieren más que los actos, ¿no? Nosotros tenemos también ese nivel, donde tú ya ves a la gente mentalmente, te mira con violencia. Los hombres en México de mi edad, por ejemplo, ya nos miramos entre todos con un nivel muy fuerte de agresividad. Y donde no se meten contigo porque eres el alfa. O sea, porque dicen, no, tatuado, yo siempre ando armado, siempre. Entonces tatuado, siempre trae pistola, bla, bla, entonces ya no se meten conmigo. Pero con el otro que es cabizbajo, que es de complexión o de actitud, de presa, entonces llega la molestia, llega la agresión. ¿Sí? Entonces pasa de una cuestión mental, donde el otro te ve con violencia, a una palabra violenta. Y de la palabra pasa a la acción. Y la acción no nada más en un movimiento espontáneo, sino una acción espontánea y que ya pasó, que llega a suceder, sino repetitiva. Donde tú te defiendes en la calle y luego te buscan los primos, de veras te buscan, los amigos, etcétera, y van y te matan. O sea, entonces se vuelve a repetir el ciclo. O sea, hay una cuestión de venganza brutal en México. Entonces, tenemos esos, yo ya no diría, sí son tres en cierta manera, porque los quise englobar, pero esas son las escalas que uno se puede enfrentar en México, ¿no? De violencia. Sí. ¿Y qué aprendizajes? Porque claro, con un contexto tan duro que ahora mismo estés enseñando a la gente, ¿no? a verlo de otra manera, que al final es aprendizaje propio tuyo, ¿no? Lo que has vivido, lo puedes mostrar mejor, ¿no? Lo has vivido. ¿Qué aprendizajes? Sí, en primer lugar es el costo de vivir en un lugar así es enorme. Emocional, físico, económico es enorme. Tienes que vivir en un estado constante de alerta, donde o te acostumbras o truenas, o sea, revientas. Pero entonces el acostumbrarse no sería en una línea de tolerar y no hacer nada, sino de ser inteligente, astuto y sobrevivir sin confrontar. Ese es uno de las esencias de mi... Sin confrontar, ha dicho, sí, sí, sin confrontamiento, sí. Sí. Porque si tú... Esa es una de las líneas de mi sistema básico, ¿no? No es confrontativo, no es generar a la gente, hacerlas creer que son grandes guerreros que van a ir a salvar el mundo, o que se van a defender contra la injusticia, ¿no?
sino más bien es entender que México va más allá de la justicia y la injusticia. Ya no hay una cuestión romantizada de la ética, sino más bien es ya un proceso en descomposición, donde el cáncer es demasiado grande y donde tú ya no, si tú te pones a confrontar a las fuerzas, yo le digo fuerzas del mal, porque realmente cuando ves todo lo que hacen, sí es el mal. Y cuando tú empiezas a confrontar a estas fuerzas, vas a perder. Vas a perder. Si quieres hacer un cambio, como mucha gente lo ha tratado de hacer, vas a perder. Entonces y tú y tu familia. Entonces hay que ser astuto. ¿Cómo puedo yo sobrevivir en este mundo, en este país, sin que me destruya por dentro? Y al mismo tiempo, no tanto acostumbrarme, sino fluir con esa energía que está cotidianamente ahí, ¿no? Entonces, y la única manera es aprendiendo a pensar, a muchos niveles. Uno es tener una fuerte convicción espiritual, eso es muy importante, o sea, tener un camino espiritual es fundamental, más allá de la religión. Si es catolicismo, cristianismo, judaísmo, budismo, más allá de eso es tener fe en algo superior y que todo va a estar bien, porque si no tienes esa fe, como la quieras tú transfigurar, no tienes nada, porque te come el monstruo. Entonces uno se vuelve muy, muy espiritual. De hecho es curioso porque ha habido todo un renacimiento o un empoderamiento de muchas sectas cristianas en México. México es un país muy católico, pero ha habido ya muchos, no sé si aquí tienen como grupos de cristianos renacidos, cosas así, ¿no? Entonces, hay mucha gente buscando una fe, un momento, porque son gente que directa o indirectamente le han matado a alguien, le han secuestrado a alguien, le han torturado a alguien. Entonces, son gentes que buscan una respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que la primera parte es tener una fe muy fuerte, ¿sí? Un camino espiritual que te permita estar en paz en medio de esta basura, porque es basura, ¿sí? O el mal, ¿no? Y luego, a nivel más burdo, es tener una mentalidad astuta con hábitos, ¿sí? Hábitos. Primero, no puedes establecer hábitos de seguridad si no comprendes cómo se está moviendo tu entorno. Entonces tienes que comprender cómo se mueve el entorno, y el entorno está compuesto, en un entorno social, pues está compuesto de personas. Entonces lo que aprende uno es a medir a las personas, empieza uno a escanear a las personas, entonces empieza uno a ver por medio de su mirada, de su conducta, de su lenguaje corporal, te das cuenta si esa persona es mala o no. Y ya llegamos a un punto en México que la verdad es relativamente fácil identificar. Yo acá, por ejemplo, ahora que estamos un poco caminando y viendo, no veo ese nivel de maldad aquí. O sea, veo más gente estresada. Apuntarlo ya, apuntarlo ya. Estresada, sí, con ciertos niveles de tensión, etcétera, ¿no? Pero no ese nivel que cuando está viendo a alguien, te está viendo a alguien que sí te pudiera acuchillar sin ningún problema. Entonces ese es el problema, o sea, es lo que uno debe de emprender, a ver, a los depredadores. Yo ya les digo depredadores porque son eso, actúan como depredadores. Entonces aprendes a identificar, entonces empiezas a ver cuando se mueven en grupo, cuando se mueven de solos, ¿no? Y no estoy hablando de delincuentes, estoy hablando de gentes que, yo acabo de decir hace un momento, dije, la violencia ya es una forma de comunicación, y hay gente que solo conoce esa forma de comunicación. Entonces cuando tú te das cuenta, esta persona solo conoce esta forma de interactuar, te sales del radar. O sea, dices, no hay manera de ni hablar, ni de discutir, porque si tú te pones a discutir con esa persona, alguien va a acabar muerto. Y entonces te va a obligar a ti a matarlo, porque ahí es o te matan o los matas. Y te va a obligar a estar en un estado de mucha agresión, de exudar testosterona, decirlo así. Entonces, tienes esta otra parte, que aprendes a escanear, aprendes a entender la psicología colectiva, de cómo se mueven los niveles de violencia, y luego ya vas a la parte práctica, ¿no? Práctica de herramientas, que ya no es la parte estratégica como tal, sino la parte técnica
donde tú aprendes con base a estos escaneos y entender cómo se mueve tu circunstancia, aprendes a adoptar las estrategias pertinentes y las técnicas, las herramientas que vas a usar. Hay lugares donde la herramienta es poner cámaras, lugares donde la herramienta es moverte del lugar, lugares donde la herramienta es tener un arma en casa y saberla usar, o lugares o personas o circunstancias donde, por ejemplo, en los casos de las mujeres, donde tienen que aprender a defenderse. Sí, tienen que aprender porque el nivel de acoso y de feminicidios en México ya llegó a niveles escandalosos. O sea, desaparecen, donde yo vivo desaparecen 4 o 5 mujeres diarias, y no vivo en un lugar, en la ciudad de Cuernavaca, donde yo vivo, son 340,000 habitantes. Morelos tiene alrededor de 500,000, yo creo, no creo que más, no es un estado muy grande, y cuando tú hablas de 3 a 4 mujeres diarias desapareciendo, es como, ya va más allá, ¿no? Entonces, se necesitan herramientas prácticas, pero el punto es que, aunque todo eso se necesita, casi nadie lo aplica. O sea, ustedes pueden decir, bueno, entonces México tiene una cultura de seguridad. No, no la tiene. No la tiene porque la mujer, creo que en el caso de las mujeres todavía no dimensionan el nivel de peligro, y el hombre o es parte de esa violencia o simplemente ya se entumió. Entonces ya tú ves a la gente caminar al lado del descabezado. O sea, no hay un escándalo. Hace relativamente poco fuimos a comer, Jessica y yo, a un pequeño pueblo que se llama Tasco, que es muy parecido a los pueblos como de España. Son como muy así, con subidas y bajadas, y muy colonial y muy bonito, en un pueblo platero, ¿no? Ya está dentro del estado de Guerrero. Guerrero es de los estados más violentos en el mundo, ya no nomás de México, sino en el mundo. Desaparecen gentes como nada, diario. Y fuimos a comer, y cuando salimos de comer, en la mera plaza, eran las 3 de la tarde, habían ejecutado a una persona, lleno de turistas, o sea, lleno de gente. Dijeran, es que los matan en el callejón y los esconden. No, es en medio de todo. Y la gente, en vez de estar anonadada y triste, era así como, sí, lo mataron, ¿viste cómo lo mataron? No, estuvo gruesísimo, pero sí, se lo chingaron. Y, o sea, ¿me entiendes? Ya ese es el lenguaje. Entonces, cuando ya el lenguaje es ese, pues no puedes implementar una cultura de seguridad, o la puedes implementar solo a quienes no se han acostumbrado a esto, y quienes ya ni siquiera quieren ver un cambio, sino de aquellos que quieren sobrevivir. Ya, por eso les digo, no es un tema de heroísmo, o sea, no es un tema de vamos a cambiar el país. No, ya es un tema de cómo puedo permanecer vivo día a día. Entonces, eso sería, sí. O sea, se nos está haciendo muy cortito, nos quedan apenas unos minutos, Bruno. Okay. Pero sí que, ¿cuál sería para ti el primer paso? Es decir, en cualquier contexto, que nos sirva para cualquier contexto, pero en un contexto muy violento, en un contexto que vivamos cada uno en el suyo, ¿cuál crees que es el primer paso? El que tú nos recomiendas para revertir esto, ¿no? O para entender la violencia, para poder llegar a la paz, ¿no? Que es lo que... Creo que el nivel de conciencia. El nivel de conciencia y la aplicación práctica de ese nivel de conciencia es el primer paso. Cuando dejas de tener ya conciencia de la gravedad de lo que es la violencia, porque yo digo que la violencia es lo peor que tiene el ser humano. O sea, es la peor acción que puede hacer alguien, o el pensamiento o las palabras violentas, ¿no? Pero yo veo que la violencia como tal no es una enfermedad, es un síntoma, es como la fiebre. Entonces, algo hay atrás. En el caso, por ejemplo, de México específicamente, es la descomposición que se ha creado por tanta pobreza y tanta pérdida de oportunidades, donde tú creces en una provincia y no puedes sembrar nada, no puedes hacer nada, absolutamente nada, te estás muriendo de hambre, y entonces llega el cartel y te dice, pues conmigo vas a ganar tanto, y entonces las personas prefieren, los chavos, los jóvenes, prefieren ver para otro lado, ¿no? O vender a sus hijas o cosas así, ¿no? Entonces lo que voy es de que se va perdiendo conforme... Hay un libro muy bueno que me gusta, se llama Byung-Chul Han, es un filósofo coreano,
alemán-coreano, que habla de la sociedad del cansancio. Es un libro que recomiendo. Ese libro habla de la gente quemada, de burnout, la gente que está quemada, y que la gente quemada por el exceso de carga de trabajo, del estrés, del mundo capitalista también, consumista, etcétera, llega a un punto de ruptura. Y acá yo veo que en México, por ejemplo, hay un punto de ruptura interna ya, porque están quemada, la gente está quemada y ya no hay una figura de esperanza. Por eso ahora es interesante ver el proceso del nuevo presidente que tenemos, que es un presidente que genera mucha fe, mucha expectativa, y es una figura que mucha gente ha adoptado casi como un santo, porque es alguien que se ha denotado él, por los años que ha estado en la vida política de México, como alguien incorruptible. Y sí, es una persona muy recta, muy ética. Entonces tienes una figura y entonces empiezas a tener un cambio de conciencia generalizado, donde empiezas a ver a la gente diciendo, pues yo ya no voy a dar mordida o sobornos porque tenemos que cambiar el país. Entonces empieza a ver esa transformación, pero empieza a ver la transformación desde un punto de niveles de conciencia, donde empiezas a ser consciente de que, porque lo que hace la violencia es te entume. La violencia te entume, te vuelves, yo veo el clásico caso del perro de pelea, que al principio el perro tú lo pones a pelear y primero siente muy feo y no, o sea, está un poco a contranatura de repente, de asusarlo contra otro animal, pero cuando ya lo empiezas a meter una y otra vez, ya el perro necesita la sangre, necesita esa sensación. Entonces es lo mismo acá con los seres humanos. Cuando empezamos ya a necesitar niveles de violencia para darle significado a nuestras vidas, es cuando se entume la gente y se pierde la conciencia. Entonces, ¿cómo se logra? Regresando a la conciencia. ¿Sí? Para mí el nivel de conciencia, la calidad de atención define la calidad de tu vida, ¿no? Entonces tu calidad de atención hacia tu propia vida, hacia tus propios procesos internos, donde tú observas tu mente cómo se comporta, cómo reacciona con miedo, o reacciona con amor, o reacciona con armonía, o reacciona con caos. Entonces, de ahí parte todo. Entonces, para mí la violencia es eso, es una fiebre que te da cuando no tienes un buen nivel de conciencia y no tienes la capacidad de discernir muy adentro los procesos más profundos que te llevan muchas veces a ser una persona violenta, cruel, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí, por uno mismo, ¿no? Sí. Bueno, casi no ha dicho nada, ¿eh? Casi no ha dicho nada, Bruno. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, podéis decirla en voz alta, por favor, porque... A ver, así como hay países ricos y pobres, y hay países violentos y ricos. Los países pobres y ricos no es porque sean así, sino porque el nivel de trabajo y de investigación ha hecho que esos sean países ricos y los otros que sean países pobres. Pues con la violencia ocurre lo mismo, a ver qué piensas tú. Con la violencia primero hay un conflicto o conflictos sociales no resueltos y después aparece la violencia. No al revés, porque si la violencia está así y después aparecen los conflictos, remediarlo es casi imposible, porque tú has propuesto 4 soluciones que son cámaras, armas, tal. No hay soluciones. No. La solución es resolver el conflicto social. Nivel de conciencia, ¿no? Que... Tienes toda la razón. Yo veo el tema de saberte defender y todo esto de las herramientas, etcétera, no como soluciones, sino son a veces hasta paliativos emocionales para poder soportar ese nivel de conflicto, y también son medidas prácticas que no aportan ninguna solución. Por ejemplo, el tema de las autodefensas, que la gente empezó a armarse para proteger, ¿no? Ciertas áreas que veían ya infectadas, y lograron sacar carteles, lograron sacar a la gente que estaba haciendo daño, pero esas autodefensas finalmente de alguna manera fueron infiltradas, empezaron a ser infiltradas y empezaron a tener la misma actitud y la misma modalidad. Entonces, efectivamente yo no veo una solución en armarse más, o que ahora todos tenemos que hacer artes marciales y todos, porque entonces entramos en la solución norteamericana, donde ahora todos tenemos que tener AR-15s en la casa, porque mi derecho constitucional es poderle pegar un balazo a alguien. Y entonces no es solución, pero aporta un sentido de consuelo existencial a quien porte el arma. Entonces se vuelve ese paliativo, ¿no? Yo creo, como bien dices, que la solución es a un nivel
como dices, de gubernamental, social, colectivo, donde se aportan. Por eso, por ejemplo, este presidente es tan progresista en ese sentido. O sea, dice, en vez de mandar más policías a la calle, en vez de tratar de meter, porque eso se hizo en anteriores gobiernos, donde metieron recursos enormes. Los policías de México son de los mejores equipados. O sea, tú ves a la policía en México y traen pistola, traen metralleta, o sea, todos así como si fueran G.I. Joes, ¿no? Pero eso no soluciona nada, porque, como dice bien el presidente ahora que tenemos, ¿no? Si no se trata el problema de raíz, que es la descomposición social, que es la pobreza, que es la marginación, que es la pérdida de sentido además, porque cuando alguien ya no tiene sentido en su vida y no ve sentido, no ve salida, se va a volver violenta, ¿no? Entonces es por donde se debe caminar. Ahora, el punto, creo yo, es que es una cuestión paralela, porque ese proceso es un proceso largo, es un proceso que va a tener muchos contrapiés, muchos traspiés, muchas compensaciones del lado violento. Y es entonces que uno, lamentablemente, tiene que buscar en ese paralelismo, pues sí, un nivel de protección a diferentes ámbitos. Pero el problema es que mucha gente que busca estos niveles de protección por medio de técnicas, herramientas y filosofías mentales, incluso apocalípticas, donde la gente necesita pensar en un apocalipsis para prepararse para el desastre nacional, pierden de contexto que lo más importante no es eso, es la transformación social. Entonces yo creo que también es una pérdida de significado y de sentido por el mismo estar viviendo ahí, ¿no? Sí. Creo que creo que una o dos por el tiempo, ¿eh? Vamos con estas dos y cerramos. Sí, es una pena, lo sabemos. Quería un poco aclarar unas cuestiones que me parecían que son centrales en el discurso. Una es decir, no hay institucionalización, sí hay instituciones, pasa que la socialización se hace a través de la violencia. Es decir, las instituciones no son la causa ni la solución. Exacto. Por lo tanto, no es que no haya institucionalización, sí que las hay. El problema es la ideología que subyace en esas instituciones. Y si hay instituciones, el problema que hay que enfrentar es la infraestructura que soporta o que debe de alimentar la estructura. Exacto. Claro, hay una percepción, al menos yo estuve en Colombia trabajando con algo parecido, y también la violencia está, dice realmente, está cultural, ¿no? Con lo cual, el término conciencia se reduce, se plantea en términos personales, como actos heroicos a nivel personal. Eso tiene más que ver con la capacidad que tiene el sistema de rescatar al individuo en su situación. Que puede ser entendida como conflictiva. Claro, pero todo eso tiene que tener sentido a través de cómo se elaboran las estructuras sobre las cuales, vuelvo a hablar de la infraestructura, sobre las cuales se tienen que levantar elementos socializadores de las instituciones. Es decir, no por tener más dotación la policía. Sí, es que me sabe mal, pero es que tenemos ya a don Fernando. Yo también vamos, quería decir una cosa, o sea, todos aquí en la sala, pero muy rápido, por favor. sabemos que en México hay mucha violencia, ¿no? Pero como tú nos lo has hecho ver en esta conferencia, yo jamás sí. Entonces, yo lo único que me preguntaba, o yo noté, y me pregunto, ese estado máximo que las personas buscamos y decimos que es la paz, el bienestar, ¿cómo en México eso cómo se concibe, cómo lo vivís, ¿no? Directamente, o cómo lo normalizamos? Ese es el punto y tiene relación con lo que dice el señor atrás también, que es rápidamente, hay una descomposición donde ya no se concibe una pacificación. Y ahora, afortunadamente, un presidente que tenemos que está tratando de institucionalizar o de aportar las infraestructuras para la institución, como decía, que lo está haciendo por medio de la eliminación total de la corrupción, porque finalmente ese es por donde se debe de empezar, que una estructura sea limpia, que sea imparcial, que sea funcional y que no esté a los intereses de los carteles o de las grandes corporaciones. Si se empieza a ver eso como un modelo a seguir, empezamos a ver personas con más fe. Y es curioso que ahora en las elecciones pasadas, cuando ganó López Obrador, no voy a decir que todos, pero el 55%, que es muchísimo para una elección política, ya cree en la fe y ya cree en su país. Eso yo creo que hace un cambio social que va a ser lento, pero que ya se empieza a gestar y ya no hay un estado de desesperanza total, ¿no? Sí. No tenemos más tiempo, pero muchísimas gracias.
Ya os habíamos avisado de que no podíamos perdernos a Bruno, al profesor. Gracias, maestro. Gracias. Se ha hecho corto, esa es la frase de hoy, se ha hecho corto. Sí.